Bueno, para concluir con el módulo de estómago, vamos a comenzar con cáncer de estómago. Soy el doctor Arnold Vega Valdés, soy gastroenterólogo clínico. Y bueno, como epidemiología hay que saber que es el quinto cáncer más frecuente, está en el top 5 y es la tercera causa de muerte relacionada con el cáncer en el mundo, según esta epidemiología del 2020. Y Globocan nos dice que es la OMS, nos dice que ocasiona 800,000 muertes al año, con una edad promedio al diagnóstico de 68 años, siendo esto más frecuente en hombres, y entre más avanzada se diagnostique, la mortalidad, pues obviamente es similar. ¿Y México cómo está en el mundo? México es un país de riesgo intermedio, como habíamos visto en temas previos, y es la tercera causa de muerte por cáncer en individuos mayores de 20 años. Tenemos esta estadística de la OMS del 2020, que es la más actualizada, no ha salido la de 2022 ni 2023, y tenemos que los números de nuevo, bueno, los nuevos casos de cáncer en ambos sexos y de todas las edades, la última estadística, vemos que el cáncer de estómago es el cuarto cáncer más frecuente, seguido de mama, pulmón, colorectal, no, es el quinto, próstata, sí, es el quinto, perdón, y posteriormente estómago. Y vemos que en cuanto a muertes, en el 2020, sube un puesto, mama bajando al quinto puesto y estómago siendo el cuarto cáncer que más mata. Vemos que el cáncer de pulmón ahora es el más mortal en 2020, seguido por colorectal, hígado, estómago, mama, esófago y páncreas. Y es lo importante que esto que nos dice la OMS, al menos en el 2020, que es lo más reciente, que de las prácticamente 10 millones de muertes que suceden en cada año por cáncer, si ustedes observan esta gráfica, tenemos uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cáncer que tienen el mayor número de casos. Y si ustedes observan, tenemos únicamente dos que no corresponden a gastroenterología. Tenemos colorectal, hígado, estómago, esófago y páncreas como cáncer de gastroenterología. Entonces, ¿esto qué significa? Que los cánceres relacionados a la alimentación van a seguir aumentando a lo largo de los años, pues que los de gastro probablemente, y yo creo que también el de pulmón, van a seguir liderando esta triste gráfica. Ahora, en el mundo, ¿qué pasa con México? Como les había comentado, hay una parte en el mundo que tiene especial interés, que es el este de Asia, y una parte sorpresiva que es Chile, algunos países de Sudamérica y de Centroamérica, que había comentado en la diapositiva previa, Colombia, etcétera, y que, pues bueno, afortunadamente México es un país de riesgo intermedio y Chiapas siendo el estado más afectado de nuestro país. Tenemos algunos factores de riesgo para presentar esta neoplasia. Tenemos la edad avanzada, ser hombre, el origen étnico y factores genéticos que pueden contribuir al desarrollo de cáncer de estómago, pero pues obviamente hay algunos otros factores que podemos nosotros modificar. Tenemos factores de riesgo bien documentados, siendo estos definitivos, según esta bibliografía del 2020 del Lancet, donde nos dice que los factores definitivos para cáncer gástrico, al menos el tipo adenocarcinoma, es antecedente de cirugía gástrica Billroth 2, displasia, gastritis crónica atrófica, infección por H. pylori, metaplasia, pólipos gástricos, tabaquismo e infección por virus de Epstein-Barr. ¿Qué significa esta tablita, este primer cuadro? Si ustedes observan displasia, gastritis atrófica, H. pylori y metaplasia, todos forman parte del mismo espectro, que es la infección por H. pylori. Todo esto lo causa H. pylori. Y bueno, algunos otros factores como el tabaquismo o infección por Epstein-Barr son otros factores que podemos agregar a los factores definitivos. Ahora tenemos algunos factores probables como la anemia perniciosa, probablemente ya vieron en hematología, antecedente de úlcera gástrica, consumo de vapes, elevado consumo de sal y ojo, tal vez es una de las teorías que se ha propuesto, es que por eso los países asiáticos tienen cáncer gástrico. Hay que recordar que su dieta es rica en sal, entonces este consumo elevado de sal pudiera ser un factor importante para que esa población en el planeta sufra tanto de esta neoplasia. El consumo regular de aspirina o AINES parece ser protector. Ojo, no por eso nosotros vamos a darle de manera profiláctica a los pacientes AINES o aspirina. Hay que recordar las úlceras pépticas. Y la obesidad es un factor de riesgo bien documentado para este tipo de neoplasias, más bien para todas. Y tenemos algunos otros factores de riesgo posibles como una alimentación rica en nitratos,
El consumo elevado de vitamina C parece ser protector. El consumo de alcohol obviamente no es protector. Frutas y verduras es protector, como en prácticamente todos los cánceres. Enfermedad de Menetrier, un nivel socioeconómico bajo y tratamiento con las estatinas también parece ser protector. Si ustedes observan, lo que hemos comentado de gastroenterología parece ser que los AINES, la aspirina, frutas y verduras y las estatinas parecen ser protectoras en muchas neoplasias. Valdría la pena revisar qué dice la bibliografía en unos años. Ahora tenemos esta pequeña esquema donde nos comenta de cuáles son los principales factores de riesgo y si ustedes observan, tenemos el Helicobacter pylori como el principal, el tabaquismo siendo más frecuente o mejor dicho que ocasione más riesgo en la población masculina, el consumo de alcohol más de 45 gramos al día, una dieta baja en frutas y verduras y un alto consumo de sal. Como les había comentado, cada vez toma más peso esta dieta rica en sal para el desarrollo de cáncer gástrico. Y bueno, tenemos otros factores, que es el otro 10%, que son los factores hereditarios, inherentes a nuestra genética, que son algunas mutaciones y algunos síndromes, como el síndrome de Lynch, alteraciones en el gen BRCA y algunas otras enfermedades más raras, como Peutz-Jeghers o poliposis adenomatosa familiar. Y tenemos los factores de riesgo para cáncer gástrico relacionados a la infección por H. pylori y los no relacionados a la infección por H. pylori. Tenemos que los pacientes que han tenido o que su factor de riesgo es la infección por H. pylori es la gran mayoría, más del 50% de los casos, y la gran mayoría de ellos no tiene un cáncer del cardias. ¿Qué significa? Que más del 90% son cáncer que están abajo del cardias. ¿Qué tiene que ver esta infección por H. pylori? Bueno, muchos de estos pacientes tienen una higiene, un saneamiento del agua, de las comidas, pues alterados. Son países de segundo o tercer mundo. Probablemente tenga algún componente genético, la localización geográfica, como ya les había comentado, hay áreas donde se observa más este tipo de cáncer y coinciden muchos de ellos que hay más infecciones por H. pylori. Si ustedes observaron el mapa previo, prácticamente los países desarrollados no tienen H. pylori y sí se relaciona, exceptuando por Japón, a que estos países de primer mundo no tienen mucho cáncer gástrico. Siendo así, los países en vías de desarrollo, de la manera contraria, parece ser que tienen más H. pylori y por ende más cáncer gástrico. Y también obviamente tenemos que hay factores inherentes a la bacteria como la virulencia o la afectación que llega a causar las cepas diferentes de H. pylori. Hay que saber que hay cepas diferentes, hay unas más agresivas y otras menos agresivas. Y tenemos otros factores no relacionados a la bacteria como la localización geográfica, como ya les había comentado, hay áreas de mucha prevalencia como es Japón y Corea del Sur versus algunos países desarrollados, otros países desarrollados como Estados Unidos. El consumo de tabaco también es un factor no relacionado a H. pylori. La dieta, como las comidas, vean, ustedes observen aquí, muy saladas, alimentos ahumados y la ingesta de frutas y verduras como manera protector. La obesidad y la enfermedad por reflujo gastroesofágico, realmente la obesidad es lo que sí se relaciona. El ERG no sé por qué lo pongan aquí. Yo no sé nada de relación de ERG con cáncer gástrico, exceptuando lo que les había comentado de H. pylori, que parece ser protector para ERG. Y los factores no modificables, que es la genética y la interacción que va a tener la bacteria con el hospedero. Entre más envejece el paciente, también va a tener más riesgo por algo que se llama gastritis atrófica, que ahorita vamos a ver, y lo que ya les había comentado de la etnia y raza. Ahora, entonces tenemos que el cáncer gástrico va a ser multifactorial. Y estos factores que nos comentan aquí van a ser ambientales, el estilo de vida, la genética, dónde naciste, en qué área del mundo estés viviendo, pero la gran mayoría de ellos, si ustedes recuerdan, es más del 50% va a tener una relación con el Helicobacter pylori. Algunas bibliografías comentan que hasta el 80% de los cáncer gástricos y algunas otras que más del 90% de los cáncer gástricos tienen relación con esta bacteria, porque va a causar una desregulación de múltiples vías de señalización que posteriormente veremos, oncogénicas y supresoras de tumores. ¿Cuáles son los síntomas que tiene el paciente con cáncer gástrico? Hay que saber que el 80% va a estar asintomático, sobre todo en los estadios tempranos, y que el otro porcentaje que nos va a llegar a la consulta nos va a llegar con algo muy frecuente, dispepsia. El paciente, hay que recordar, por eso es muy importante el tema de dispepsia y saberlo diferenciar de otras entidades. Algunos otros pacientes nos van a decir anorexia, ya no quieren comer, falta de apetito, saciedad temprana, forma parte de la dispepsia,
pérdida ponderal, un porcentaje significativo también. Algunos pacientes nos pueden comentar sobre algunas otras cosas como disfagia, regurgitación, o en algunos cáncer proximales o en la unión esofagogástrica nos pueden manifestar sintomatología parecida a la esofágica. Y hay que recordar algo importante, los pacientes pueden tener anemia y en un paciente que tenga anemia, que no se le haya protocolizado o hemorragia digestiva, siempre hay que considerar alguna neoplasia a nivel de tubo digestivo. Entonces, pérdida de peso en el 60%, algunos pacientes dolor abdominal en el 50% aproximadamente. Los pacientes pueden, algunos manifestar disfagia, sobre todo si es un tumor cercano al cardias, y están hasta en el 35%. No hay que dejar ir a aquellos que nos van a presentar hemorragia, aproximadamente el 20%. Ahora, tenemos que el 90-95% va a ser adenocarcinoma. El adenocarcinoma, por eso nos estamos enfocando mucho en él, es 9 de cada 10 tumores y un porcentaje menor de 5 a 10 casos de cada 100 van a ser tumores de diferente estirpe histológica. Van a ser el linfoma, leiomyosarcoma del estómago gastrointestinal, que son los famosos GIST. Posteriormente van ustedes a escuchar en sus rotaciones de medicina interna y cirugía, y los tumores neuroendocrinos. Y tenemos ahora las clasificaciones. Las clasificaciones son importantes. Hay que recordar la anatomía del estómago para una clasificación muy importante que ya que en cáncer esofágico, que es la clasificación de Seward. Y Seward lo que nos va a decir prácticamente es que es muy importante diferenciar los tumores que vienen propiamente del cardias versus los tumores esofágicos versus los tumores gástricos. Y esto es prácticamente lo que nos dice Seward, que ya vimos en cáncer esofágico. Nos dice Seward que hay un tipo 1 que es prácticamente un tumor propiamente del esófago que va desde el cardias, 1 centímetro superior hasta 5 centímetros hacia proximal. El propio del cardias que prácticamente abarca 3 centímetros, que es el tipo 2, y el tipo 3 que es un tumor propiamente del estómago. Podríamos decir que puede llegar hasta 5 centímetros por debajo de la unión esófago-gástrica, de 2 a 5 centímetros. Y estos ya son tumores que se van a tratar como un tumor gástrico, ya no un tumor del cardias ni un tumor esofágico. Esto es lo que nos comenta esta clasificación, por eso es importante conocerlo. Tenemos entonces que topográficamente este adenocarcinoma, que es 9 de cada 10 tumores, podemos dividirlo muy a grosso modo en un cáncer gástrico del cardias y un cáncer gástrico no del cardias. Y los que son del cardias normalmente son, obviamente, tumores del esófago proximal, del estómago, perdón, proximal, dentro de los 5 centímetros de la unión esófago-gástrica y están relacionados, se parecen un poco a los factores de riesgo de cáncer esofágico. Entre más se acerca al esófago, los factores de riesgo se parecen más a los que nosotros veíamos en los pacientes con cáncer esofágico, que es la obesidad, se relaciona un poco más con reflujo, sobre todo un reflujo prolongado en pacientes jóvenes, y antecedente de tabaquismo. Y ahora tenemos el cáncer gástrico que se aleja del cardias, es decir, un propio del estómago, un propio cáncer gástrico. Ya se va alejando más del esófago y obviamente del cardias. Entonces surgen más distalmente, se relacionan más al Helicobacter pylori y a otros factores como el tabaquismo y el alto consumo en sal, como hemos comentado. Estos ya son más gástricos propiamente. Ahora, tenemos las clasificaciones histológicas, tenemos múltiples y tenemos un montón que realmente no vale la pena aprendérselas, excepto se llama la clasificación de Lauden, que es esta, es la del centro, es la más importante. Se han desarrollado otros, los japoneses desarrollan una que se llama Nakamura, tenemos la de la OMS y tenemos clasificaciones genómicas. La más didáctica, si pudiéramos verlo así, y la que más se utiliza y más conocida es la clasificación de Lauden que se desarrolló por un patólogo en los 60, que nos habla de un subtipo intestinal. Esta clasificación histológica de cáncer gástrico nos comenta que aquí hay adhesión de las células tumorales en formaciones tubulares, glandulares y que se relaciona con metaplasia intestinal. Ahora, ¿cuál es la importancia? Que esto tiene relación con el Helicobacter pylori en países de alta incidencia, sobre todo en hombres y ancianos. Hay un compromiso del antro gástrico en comparación con el subtipo difuso y en general tiene una mejor evolución. Entonces, cuando ustedes vean una biopsia que dice
Según la clasificación de Lauren, adenocarcinoma tipo intestinal, así lo describen. Entonces, en general, estos son de mejor evolución y mejor pronóstico, siendo del lado contrario el tipo difuso. En el tipo difuso hay una menor asociación con factores ambientales, es decir, no se mete mucho Helicobacter pylori, aunque es menos frecuente, este es más agresivo, es más de pacientes jóvenes, y tiene un componente más genético y tiene algo muy peculiar, que son estas células en anillo de sello. Se llama carcinoma en anillo de sello, que precisamente tiene esta morfología, las células que afectan. Tenemos la fisiopatología, que es muy importante y por eso es primordial que sepamos la cascada de Correa que ahorita voy a comentar. En función de lo que causa el Helicobacter pylori, nosotros estamos aquí en una mucosa gástrica normal cuando teníamos 8 o 10 años y en algún momento fuimos a comer a la calle y nos infectamos por Helicobacter pylori. ¿Qué sucede después? Vamos a tener una gastritis superficial. Aquí fue la primoinfección, se manifestó muy inespecífica, no hubo manera que nos la diagnosticaron, se pudo haber confundido con una gastroenteritis, una diarrea. Posteriormente, ¿qué factores llevan a que estos pacientes, o sea, nosotros, tengamos una gastritis superficial leve, a que eventualmente esto se desarrolle una inflamación crónica y sea una gastritis profunda? Te comenta la fisiopatología que hay una atracción de células de la médula ósea que van a generar un entorno, un microentorno tumoral que va a empezar a desencadenar un grupo de desequilibrios. Esta inflamación crónica puede llevar a gastritis atrófica. La gastritis atrófica es propia de muchos ancianos, se ve en la edad, pero en la evolución del Helicobacter pylori podemos tener pacientes de 20, 25 años que tengan gastritis atrófica, que esté sumamente adelgazada su mucosa gástrica, pero obviamente no por envejecimiento, sino por la inflamación tan profunda que está ocasionando el Helicobacter pylori. Ahora, ¿qué factores llevan a que esta gastritis atrófica, que es un adelgazamiento propio de la pared, lleve a metaplasia? Que hay que recordar que metaplasia es un cambio de epitelio, es un epitelio maduro por uno que no debería de estar ahí. Son células maduras que normalmente es como mecanismo de defensa, pero esto ya es una lesión preneoplásica. No debería estar sucediendo, no es un cáncer tal cual, y esta también se divide en metaplasia intestinal completa e incompleta, que posteriormente mencionaré. Ahora, se comenta que para que evolucione de gastritis atrófica a metaplasia, pueden ver algunos factores como un pH gástrico más alto, la proliferación bacteriana, reducción de nitratos, defectos de barrera entre las tag junctions. Y bueno, esta metaplasia puede evolucionar a displasia. ¿Qué es lo que está sucediendo en este paciente de que de tener un cambio únicamente de epitelios ya tenga normalidades histológicas propias de un cáncer incipiente? Que haya anormalidades ya en la morfología, en la manera de que se organizan estas células. Nos se comenta que el uso de más de 6 gramos de sal, algunos compuestos de cancerígenos, inflamación y las especies reactivas de oxígeno se acumulan para que esto evolucione a un carcinoma. También hay que recordar que hay dos tipos de displasia, que es la displasia de bajo grado y la displasia de alto grado. Ustedes observan, esto es lo más importante. ¿En qué momento un paciente con H. pylori tiene esta cascada? Y ahora la pregunta es, ¿esta cascada por qué en algunos pacientes evoluciona invariablemente a cáncer y en algunos pacientes, que es la gran mayoría, se queda como una inflamación crónica? ¿Qué lleva a que algunos pacientes hagan metaplasia o hagan displasia? La otra pregunta es, ¿podemos nosotros en alguna de estas intervenir para que se pare la cascada, para que paremos el dominó y pues no evolucione a cáncer? Entonces, a todo esto se le llama la cascada de Correa. Y la cascada de Correa, entonces, es la infección por H. pylori que lleva gastritis crónica, gastritis atrófica, metaplasia intestinal, displasia y cáncer gástrico. Esta tabla es importante, no es para aprendérsela de memoria, pero es para entender algo. Que todas las atrofias gástricas, incluso si llevan 5 años, pueden llevar a cáncer gástrico. No es tan importante, 1.9% a 5 años. La atrofia gástrica leve es 0.7 y la grave es de 10% a 5 años. ¿Qué significa? Que tener una atrofia gástrica sí puede llevar en general a un cáncer gástrico con una incidencia anual de 0.1 a 0.5 en general, las atrofias gástricas.
Y tenemos otro componente que es la metaplasia intestinal. Como ustedes recuerdan, la atrofia lleva a metaplasia. Y tenemos aquí la metaplasia intestinal gástrica, que en general la antral tiene un 5.3% a 5 años de desarrollar cáncer, y entre más grande sea la afectación, es decir, no solo sea el antro, sino también el cuerpo, aumenta el riesgo hasta 9.8% a 5 años. Y la metaplasia intestinal gástrica se puede dividir en displasia de, bueno, puede evolucionar a displasia de bajo grado y una displasia de alto grado. ¿Cuál es la importancia con las displasias? Que las displasias prácticamente el riesgo es de que te va a dar cáncer. Hasta un 23% en las displasias de bajo grado, hasta un 85% 5 años en las displasias de alto grado. Entonces, esto es el riesgo que tienen todas las lesiones que acabo de mencionar de la cascada de Correa. Es el riesgo de que estas lesiones se hagan cáncer. ¿Cuáles son los efectos que produce el Helicobacter pylori sobre el epitelio que pueden ocasionar esta cascada y eventualmente el cáncer gástrico? Bueno, se relacionan sobre todo a estas proteínas, BAC-A, CAC-A, que sobre todo ocasionan inflamación y alteraciones en los oncogenes, en los genes supresores tumorales, en las rupturas de ADN y en el reclutamiento de algunas células, sobre todo los macrófagos, en cuanto a la formación del cáncer y la promoción del cáncer. Entonces, tenemos el diagnóstico. El diagnóstico hay que considerar que tenemos la clínica. ¿Cuál fue la clínica previa que presentó nuestro paciente? Tuvo dispepsia, y por eso es importante el tema de dispepsia y saber los datos de alarma de dispepsia. Entonces nos llegaron a nosotros, nos llegaron a la consulta con saciedad temprana, plenitud postprandial, dolor epigástrico, eructos, náuseas. Algunos de ellos pudieron haber tenido datos de alarma. Hay que recordar los datos de alarma. Un paciente tal vez, bueno, con anemia, con hemorragia digestiva, pérdida de peso, síndrome conjuntivo. Hay que recordar que estos pacientes hay que mandarlos a endoscopia, y por eso es el primer paso para el diagnóstico. La clínica es muy importante porque nos va a decir qué pacientes les encuentras datos de alarma. Los datos de alarma en gastroenterología que son sumamente importantes, porque los tumores gástricos, bueno, en general del tracto gastrointestinal, hay que recordar que son sumamente mortales, los 5 de 7 más mortales que existen. Entonces, por eso hay que aprenderse, entender y siempre preguntar a estos pacientes si tienen datos de alarma, y muchos de ellos van a terminar en endoscopia. La endoscopia, si nos confirma que hay lesiones, bueno, se va a mandar a biopsias, eventualmente esto se va a estadificar con tomografías, y si queremos echarle más crema al diagnóstico, que así debería de ser, hay que hacer ultrasonido endoscópico, sobre todo en los tumores que no tengan lesiones a distancia, porque estos de ultrasonido endoscópico corrobore que están únicamente afectadas la mucosa o las capas más superficiales, pueden salvar el estómago, es decir, no van a ser sometidos a tanta invasión, incluso pueden ser curativos con tratamiento endoscópico, igual que en el adenocarcinoma esofágico. Tenemos entonces la endoscopía. ¿Quién se le va a realizar? De acuerdo con el Consenso Mexicano de Gastroenterología, que realizó esta revisión de dispepsia, se debe de realizar en todo paciente que tenga una dispepsia no investigada más datos de alarma, es decir, anemia, pérdida de peso, hemorragia de tubo digestivo, y vaya tratamiento inicial orientado al síntoma predominante. Hay que recordar que también estos pacientes interrogarlos sobre sus antecedentes heredofamiliares, ya que vimos que hay un 10% de los casos tienen otro tipo de mutaciones y que hay que interrogarlos sobre cáncer en la familia gástrico. También a algunos pacientes que tengan úlceras que no cicatrizan, hay que tomarles 8 biopsias y de la base de la úlcera. Y la Asociación Americana de Gastroenterología nos comenta sobre pacientes de más de 55 años más dispepsia de recién aparición o datos de alarma. Entonces el punto de corte, según la guía americana, es de 55 años. Tenemos aquí dos tipos de lesiones de cáncer gástrico. La imagen A nos habla de un adenocarcinoma gástrico, y ustedes observan, pues está ulcerado, y en la imagen B tenemos una visión cromoendoscópica de un cáncer gástrico superficial deprimido, que es prácticamente donde nos señala esta flechita blanca. Aquí tenemos la clasificación endoscópica de Borman, que esta es la más preguntada, la más común, así como en esofagitis es la de Los Ángeles. En cáncer gástrico es la clasificación de Borman. Ojo, esta es una clasificación endoscópica que nos va a decir
sobre el aspecto macroscópico de los cánceres gástricos tempranos. Normalmente estos 4 tipos nos habla del tipo 1, que son lesiones polipoides sin ulceración. Si ustedes observan, no tiene úlceras, tienen bordes elevados y los márgenes. Es decir, sí podemos nosotros delimitar los márgenes de la lesión, los límites de la lesión. Luego tenemos el Bormann tipo 2, que es el Bormann ulceroso. Normalmente estos Bormann tipo 2 son ulcerados con una infiltración difusa en la base. Tenemos los tipo 3 con un engrosamiento difusamente infiltrativo de la pared, es decir, ya está infiltrando y ya se están perdiendo. Este es el tipo 2. Este es el tipo 3, ya se está perdiendo los límites, a eso se refiere. Y el Bormann tipo 4. El Bormann tipo 4 parece que es ya algo que se le conoce como un cáncer infiltrante, y también tiene el otro nombre que se llama linitis plástica. Prácticamente ya se confunde con la pared, pues ya normalmente son cáncer avanzado. Los Bormann 4 tienen la supervivencia más pobre. Tenemos la clasificación de París, que hay que recordar que nos habla sobre los tipos de lesiones que se pueden encontrar: protuidas, sésiles, superficiales o excavadas. Las lesiones premalignas gástricas es la cascada de Correa. Observen, es la misma cascada, y esta es la importancia. Es lo que les comentaba: en qué momento nosotros podemos detener el cáncer gástrico o el dominó. ¿En qué momento podemos nosotros hacer una intervención para que de metaplasia intestinal se regrese a una gastritis crónica o una gastritis atrófica o incluso a una mucosa normal? Bueno, esto se ha hecho con diferentes autores en diferentes estudios, y algunos autores nos comentan que incluso tratando el Helicobacter pylori, quitando los factores de riesgo, sí puede haber una regresión desde metaplasia hasta mucosa normal o a gastritis crónica, aunque la gran mayoría de autores coincide en que ya de metaplasia no hay vuelta atrás, ya no se regresan, que coincide un poco con el esófago de Barrett, que prácticamente es irreversible. Lo que nos comentan al menos 3 autores es que de gastritis atrófica sí puede haber regresión hacia una mucosa normal si nosotros aquí intervenimos y le quitamos estos factores. ¿Cuáles sean los factores? Bueno, probablemente el Helicobacter pylori número 1, tabaquismo, obesidad, la dieta, mejorar todos esos componentes, ¿no? Entonces, por eso la importancia de la cascada de Correa. Tenemos este tipo de afectación gástrica que se llama la gastritis atrófica. Es importante conocerla. Si ustedes observan esta mucosa, bueno, tenemos un estómago, una visión endoscópica. Y si ustedes observan la imagen A, la imagen B, C y D y la E, en todos se observan, es un poco difícil, pero vean, hay epitelio que se ve más rosa y menos rosa. Hay áreas pálidas, aquí también se observa bien, hay áreas pálidas al lado de áreas más coloradas, más bonitas, más rosas. Esa diferencia de colores no es normal. Normalmente la mucosa gástrica se tiene que ver rosa bonita, como de todo, parejo, rosa, liso. Si ustedes observan, hay aquí algunas áreas que se ven como pequeñas placas, como si estuvieran un poquito sobreelevadas. Bueno, eso no es normal. Entonces, así se observan las gastritis atróficas. Normalmente así se ven las mucosas de los ancianos. Pero si tú observas esto en un paciente joven, no vas a pensar que esto es normal. Aquí está sumamente adelgazada la mucosa. Entre más pálida se ve, más adelgazada. Es una gastritis atrófica. También que se observa en la gastritis atrófica se ven los vasos sanguíneos y un aplanamiento de los pliegues. Estos son los pliegues gástricos y se ven aplanados. Ustedes observen, se ve, no hay, y está hiperinsuflado este estómago, pero no se observan las curvaturas, los pliegues. Y también se observan mucho los vasos sanguíneos. Aquí se ve un pedacito de vasos sanguíneos, el vaso sanguíneo se ve moradito, ¿no? Y bueno, así se ve la atrofia gástrica. Tenemos ahora la evolución, que es la metaplasia. La metaplasia intestinal en el cuerpo gástrico. Macroscópicamente, si ustedes observan, se pueden observar varias plaquitas aquí como si fueran lesiones elevadas, como si fueran empedrado. Esto cuando se le hace una imagen de banda estrecha abajo, una imagen de endoscopía de aumento, que no es con cualquier endoscopio, pareciera que es como una imagen cerebroide, parecieran como circunvoluciones. Y cuando ya se hace la histología, se ve la metaplasia intestinal. Ese diagnóstico ya te lo da el patólogo. Aquí tenemos otra imagen en esta diapositiva.
Que sí se ven cambios de coloración en la imagen A, entre palidez y rosa bonito. Y si le ponemos imágenes especiales de endoscopía, se puede distinguir cómo aquí hay cambios de coloración ya muy marcados. Y en la imagen se vean las placas que prácticamente están en todo el cuerpo. Este es el fondo. Y vean que si le hace un zoom, se ven como circunvoluciones, como lesiones tipo cerebroide. Y eso, pues obviamente, ya es metaplasia. Incluso se ve que tiene crestas azules en la parte donde están las flechitas. Y esto es muy característico de la metaplasia intestinal. Endoscópicamente y histológicamente, pues el patólogo nos va a hablar de una metaplasia intestinal. Ahora, tenemos estas tres imágenes endoscópicas de diversos tipos de cáncer gástrico. En la primera imagen, tenemos una neoformación infiltrante en el antro gástrico, siendo esta prepilórica. Todo esto que está aquí engrosado, ya obviamente avanzado. En la imagen B, tenemos una neoformación vegetante. Vean ustedes cómo está protuido hacia la luz. Y en la curvatura mayor del cuerpo gástrico. Aquí incluso está tomando prácticamente la totalidad de la curvatura mayor. Y tenemos la imagen C. En la imagen C podemos observar una lesión tipo ulcerosa. Prácticamente afecta todo el antro gástrico y el píloro, que es una lesión tipo ulcerosa. Ahora tenemos, ¿qué pasa con las biopsias? La bibliografía nos comenta que al menos van a ser 7 biopsias con una sensibilidad del 98% para el diagnóstico de este tipo de neoplasia. ¿Cómo vamos a tomar las biopsias? Bueno, se va a hacer según el protocolo de Sydney, como les había comentado, 2 de la curvatura menor sobre el antrogástrico, una de la incisura angularis y 2 de la curvatura mayor sobre el cuerpo gástrico sobre la curvatura mayor y curvatura menor, que van a ser en total 5. El cáncer gástrico temprano pues va a ser una lesión maligna que no va a superar la capa submucosa de la pared, independientemente de la presencia de metástasis en los ganglios linfáticos. El cáncer gástrico también se puede clasificar según valga la redundancia, la clasificación de TNM de la OMS, y es importante hacer a estos pacientes las tomografías. La tomografía contrastada nos va a hablar sobre las metástasis, y esto es importante para estadificar a los pacientes, siendo el primer sitio de metástasis el hígado. Como ustedes observan en estas tres tomografías, tenemos prácticamente metástasis en toda la cavidad abdominal. Ahora, las metástasis, como les comento, el 40% va a ser a la glándula hepática, algunos a peritoneo, a los ganglios periumbilicales, al supraclavicular, que tiene un nombre muy particular que deberían de investigar, el fondo de saco de Douglas y en los ovarios, que se le conoce como el tumor de Krukenberg. El ultrasonido endoscópico, como les había comentado en tumoraciones previas, sobre todo en esófago, nos sirve mucho actualmente para delimitar las capas. Los cánceres gástricos incipientes no es lo mismo que afecte la totalidad de la pared a que afecte únicamente las capas mucosas o la submucosa. ¿Y esto por qué es importante? Porque algunos pacientes, si son candidatos a resección endoscópica de la mucosa, pues pueden salvar su estómago. Y la sensibilidad es del 69% con una especificidad del 84% para distinguir también la afectación o el compromiso de los ganglios. También es importante porque ve si hay involucro ganglionar. Tenemos marcadores séricos, el CA19-9, el antígeno carcinoma embrionario y el CA72-4, que no son para diagnóstico. Más que nada estos marcadores tumorales nos van a decir para el pronóstico y para monitorizar al paciente. El tratamiento del paciente con cáncer gástrico no es el objetivo de la clase, únicamente lo voy a mencionar que tenemos el tratamiento endoscópico, que sobre todo es en pacientes que tengan tumoraciones pequeñas y limitadas a la mucosa o submucosa. Y en estos pacientes se puede hacer resección, como les había comentado. Prácticamente lo que hacen es con un asa destruir una parte del tejido para después cortarlo y que este paciente salve su estómago. También se puede hacer disección endoscópica, que prácticamente es filetear la parte que está afectada, obviamente esto previo ultrasonido endoscópico, y así poder quitar toda la región que está infiltrada. El seguimiento de los pacientes se les tiene que hacer con endoscopía y tomografías cada 6 a 12 meses para ver que no haya recurrencia. También tenemos el tratamiento quirúrgico, que esto ya es con cirugía oncológica. Algunos tipos de abordaje es quitarles todo el estómago, hacerles con una gastrectomía en Yedder-Roux o una gastrectomía subtotal o total en Yedder-Roux. Esto ya lo hacen los cirujanos oncólogos
También tenemos inmunoterapia, quimioterapia, y esto ya es en estadios avanzados o que pacientes que no fueron candidatos a la cirugía. Tenemos entonces el paciente con adenocarcinoma gástrico, que dependiendo estas herramientas diagnósticas, la tomografía, la endoscopía y el ultrasonido endoscópico nos van a decir si el paciente es candidato a cirugía. Si es candidato a cirugía, pues hay que ver si es cirugía endoscópica o una sección con un cirujano oncólogo o con un endoscopista, eh, ojalá que fuera únicamente de resección endoscópica, pero si el paciente está un poco más avanzado y no es candidato a tratamiento endoscópico, pues tal vez una cirugía con el cirujano oncólogo, una cirugía mayor, una gastrectomía parcial o total, que se le tiene que hacer quimio y radio, bueno, sobre todo quimio adyuvante, y en pacientes que ya tengan un tumor no operable, ya sea una profundidad importante o que ya tengan ganglios linfáticos, pues prácticamente el tratamiento es paliativo, únicamente de esos tres. El tratamiento paliativo se puede hacer una gastroyejunostomía quirúrgica o endoprótesis duodenal para que el paciente pueda aliviar los síntomas de obstrucción. En general, el pronóstico de cáncer gástrico es malo, como ustedes observaron en la bibliografía de la OMS, es de los cánceres más mortales que existen en el planeta. A un año es altamente letal, sobre todo si hay metástasis, y la tasa de supervivencia, al igual que muchas tumoraciones, en la esofágica y la pancreática, a 5 años es del 20% o menos. En etapas tempranas, únicamente el paciente va a vivir de 9 a 10 meses. En conclusión, es una de las neoplasias más frecuentes. La mayoría de los casos es el resultado de una progresión de lesiones premalignas, por eso la importancia de H. pylori y dispepsia, que fueron los previos, si ustedes lo analizan, fue un preámbulo precisamente para identificar estos pacientes. Entonces, a estos pacientes hay que darles una vigilancia a cuáles. Esa es la trascendencia de dispepsia y de saber Helicobacter pylori, sobre todo dispepsia. Y que estos pacientes, si le damos un tratamiento oportuno y en qué momento se lo vamos a dar y qué tratamiento, le vas a dar la posibilidad de curación y obviamente una mejor expectativa de vida, recordando que la sobrevida a 5 años únicamente es del 20%. Un diagnóstico precoz del cáncer gástrico es de suma importancia, pues en el mejor de los casos para darle terapia endoscópica. Y pues si tienen alguna, nos vemos.